Bueno, entonces, retomemos como nos habíamos quedado. ¿Dudas de la clase pasada o dudas de la tarea que tienen que entregar para este jueves? La tarea del jueves es la de tensor de energía momento, ¿cierto? Ninguna duda al respecto de ninguno de los problemas de esa tarea, ¿no? Y respecto a lo que vimos la vez pasada, la clase pasada, bueno, todas las clases de la semana pasada, empezamos ya a introducir los conceptos que vamos a necesitar para poder hablar de curvatura del espacio-tiempo. Empezamos con el concepto de derivada de un vector. La idea es poder medir el cambio que sufren los vectores cuando los trasladamos a lo largo de la variedad, para entonces utilizar ese cambio, bajo ciertas circunstancias, para medir la curvatura. ¿Sí? Pues la vez pasada vimos lo que era derivar a un vector en la dirección de otro vector. Eso nos definió una manera de conectar los espacios tangentes en distintos puntos, fue lo que llamamos conexión. Y según vimos, esa conexión estaba codificada en lo que nosotros definamos como la derivada de la base. Y eso fue lo que acabó estando representado o codificado en los símbolos de la conexión, los gamas con tres índices, que como vimos no son componentes de tensores por la regla de transformación que van a tener que probar ustedes la tarea de esta semana. Y nos quedamos en que, además de definir lo que es la derivada de un vector en la dirección de otro vector, tal como definimos la derivada de una función en la dirección de un vector y después de ahí definimos una como derivada global, el gradiente, que no es una función otra vez, sino es un vector, bueno, una unoforma en nuestro lenguaje actual, vimos que podíamos hacer lo mismo que la derivada de un vector en la dirección de otro vector. Y entonces definir esa derivada del vector sin asignarle una dirección particular como otro objeto diferente. Vimos que este tenía que ser un tensor de rango 1,1. Y eso es lo que llamamos la derivada covariante del vector. Entonces nada más permítanme resumir lo que aprendimos la última vez al final. La derivada covariante de un vector B es el único tensor 1,1. Como es un vector, recuerden que esto es un tensor de rango 1,0. Ese lo denotamos como nabla al lado del vectorcito B al que le estamos calculando la derivada. Y la definición de ese tensor es tal que cuando yo le alimento un vector, esto lo definimos como la derivada de B en la dirección de U. Lo que decíamos del gradiente, quitarle a la dirección, a la derivada direccional y dejar solo ese operador que para lo que está listo es para comerse direcciones y entonces arrojarme derivadas direccionales. La clase pasada argumentamos que justo por esa definición, de ser algo que se come vectores linealmente, es un tensor de rango 1,1. ¿Sí? Entonces ahí fue donde nos quedamos. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta acá? De todo lo que vimos la pasada y esta clase ahora. Entonces, lo siguiente es deducir cuáles van a ser las componentes de ese tensor. Ya las conocemos porque conocemos cuáles son las componentes del vector de acá, de la derivada de B en la dirección de U. Entonces, no es difícil deducirlas de esa expresión. Sabemos que, dadas coordenadas x mu, calculamos que la derivada de B en la dirección de U era igual a la siguiente expresión. A U mu
multiplicado por parcial respecto a x mu de b beta más b alfa gamma beta alfa mu multiplicado por parcial respecto a x beta. Esta es la expresión en componentes del vector resultante de derivar b en la dirección de u. Eso fue lo que dedujimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Y vimos que estos simbolitos de acá, los símbolos de la conexión, son los que codifican la derivada de la base. ¿Sí? Entonces, quisiéramos de aquí leer cuáles son las componentes, no de este, que es un vector, sino de este, que es el tensor 1,1. La parte que corresponde al vector u, vean que únicamente está contenida en esta parte, en las componentes de u. Justo como la derivada, la conexión, se come vectores de dirección de forma lineal, tiene que salir de esa forma tan básica, solamente factorizada. Y justo como está así factorizada, eso nos permite ver la expresión del tensor 1,1 directamente. De aquí se lee tal cual que las componentes de este tensor, que es 1,1, son todo esto que está de este lado, del lado derecho, la combinación de derivadas y los símbolos, parcial respecto a x mu, b beta más b alfa, gamma, beta, alfa, mu, multiplicado por el parcial respecto a x beta que aquí traemos. Eso es un vector, porque nada más estoy multiplicándolo por el elemento de las bases de los vectores. Todavía no es el tensor 1,1. Pero vean que para reproducir la identidad de allá, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por el elemento de la base de las uniformes que nos falta y sumar sobre el índice mu. Si ustedes a este tensor 1,1 le alimentan un vector u, la cosa que se va a comer el vector u va a ser la uniforme de aquí. Cuando se coma el vector u, va a sacar las componentes de u, las va a sacar de forma lineal y solo se va a comer los elementos de la base. Me va a dar nada más una delta y va a hacer que la suma sea esta misma. Eso le estoy diciendo para que ustedes hagan esa cuenta por su parte y se convenzan de que aquí, con esta definición, se reproduce el resultado de allá usando esto. ¿Sí? Aquí espero que empiecen a ver, a eso me refería con que las nociones de conexión y derivada covariante son están ligadas una de la otra. Son objetos distintos. La conexión en estricto sentido es esto, es el cómo estoy conectando espacios tangentes. La derivada covariante es este otro objeto que es de un rango mayor al objeto que estoy derivando. Pero pues aquí va dentro la información de la conexión. ¿Sí? Al final, la diferencia entre una y otra es más como semántica. Es solo recordar sobre qué objeto estamos actuando y qué objeto estamos calculando. Al final del día, esta expresión, la que está aquí entre paréntesis, es la que nos va a interesar más. Todo esto de aquí, que son las componentes de la derivada covariante. ¿Preguntas? Ok, a ver. Vamos a ver qué necesitamos para sacudirlos un poco. Tengo suficiente experiencia como para saber que todo el mundo tiene cara de quiero preguntar algo porque no sé entender exactamente bien qué estamos haciendo, pero nadie tiene el valor de preguntarlo. ¿Ok? Eso lo entendería de los de primeros semestres, pero ustedes ya llevan un rato aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué lo queremos usar? ¿Qué estamos calculando exactamente? Yo todavía no me queda muy claro Ajá. Cuando alimentamos a eso, Ujú. ¿Cómo es que lo voy a poner en azul para que lo hagan ustedes? Si ustedes le alimentan un U aquí, es alimentarle un U aquí. El U lo expresan como una combinación lineal de la base. Entonces, por ejemplo, déjame ponerle U sigma parcial sigma. Un tensor de estos, ¿se acuerdan? Cuando le aventamos un vector, se lo va a comer lo que se puede comer vectores. El vectorcito no puede. Entonces, lo que se lo va a comer va a ser la uniforme de aquí. Entonces, lo que nos interesa es de x mu evaluándose en un sigma parcial sigma. La uniforme se come vectores linealmente, entonces la función va a salir.
Más me va a quedar U sigma multiplicado por dx mu comiéndose al vectorcito. Y este de aquí ya lo sabemos evaluar. ¿Cuánto da eso? Las uniformes de la base comiéndose los vectores de la base, usando las mismas coordenadas. ¿Eso cuánto era? Una delta. Esto da U sigma, una delta de mu sigma. Eso significa que lo único que sobrevive es U mu, que son las U mus que estaban acá arriba. Ajá. Ajá. Ahorita lo vamos a poner explícitamente, porque vamos a generalizar la idea. Ahorita solo estamos tratando vectores. Pero lo que les decía la vez pasada es que fíjense que lo que hicimos fue calcular la derivada de un 1, 0 y nos llevó a un 1,1. ¿Ah? Supongan que esto pudiéramos generalizarlo, que lo vamos a hacer en unos minutos, a tensores de rango arbitrario. Si ustedes calcularan la de un 0, 0, ¿cómo qué creen que va a pasar? Siguiendo el único patrón de este, del único caso que tenemos, tendría que ser un 0,1, es decir, una unoforma. Esa unoforma, como vamos a ver, va a ser el gradiente de f. Es en este sentido que estamos generalizando esa noción de gradiente. Solo lo estamos haciendo para vectores ahorita. ¿Sí? ¿Más preguntas? Es muy importante que hagan las preguntas ahorita. Todo el mes que nos queda de clase va a ser básicamente esto. Un montón de garabatos y un montón de índices y un montón de definiciones. Vaya, no tantas, vamos a hacer también varias cuentas. Ustedes en particular en la tarea van a hacer bastante talacha, calculando derivadas de cosas, curvaturas de cosas, símbolos de Christoffel, etcétera, etcétera. Pero es importante que entiendan qué significan cada una de estas expresiones, porque al final todo esto es lo que vamos a utilizar ahora para modelar física en el espacio-tiempo. Esta noción de derivada es la que va a ser importante, esta es la que nos va a llevar a la ecuación de geodésicas y a la que nos va a llevar a la generalización de la segunda ley de Newton en el espacio-tiempo curvo. Entonces, si quieren resolver Bill plano inclinado, necesitan entender esto en espacio-tiempo curvo, es lo que quiero decir. ¿Sí? Ahora, si entender plano inclinado es de, bueno, eso ya me lo sé, qué aburrido, que alguna vez vieron, pues retomando vieron Interestelar y vieron, ah, qué bonito agujero negro, me pregunto cómo le hizo la gente. Bueno, ¿qué creen ustedes que tuvo que usar la gente? ¿Sí? Ah, ¿cómo le hicieron para predecir que dos agujeros negros estaban colisionando y entonces eso produjo una onda gravitacional que llegó hasta acá y le dio el Nobel a la gente? Más otras cosas, por supuesto, como platicaremos en su momento, construir el aparato que mide una onda gravitacional no es cosa sencilla, se requiere bastante saber muchísimas cosas. ¿Sí? Porque lo que estamos haciendo es conectar espacios tangentes a puntos distintos. El espacio tangente al punto P en una variedad es este plano, y si por acá anda el punto Q, por acá está el espacio tangente al punto Q. Este espacio tangente no es igual a este espacio tangente. Lo que tengo que hacer para comparar vectores en distintos puntos es mapear esos espacios tangentes. Porque queremos saber si esta pelota es curva sin necesidad de hacernos de lejos y verla por fuera. Eso es lo que queremos hacer. ¿Se acuerdan? Después de toda esa linda discusión que tuvimos la clase pasada del principio de equivalencia, dijimos, gravedad tiene que ser curvatura. Entonces, ok, sé que es gravedad, pero no sé qué es curvatura. Ahora tengo que saber qué es curvatura. Entonces, ahí es. En tres. Ajá. Uh-huh. Esto. Esos símbolos es la conexión. ¿Se acuerdan? Lo que dijimos es, bueno, yo aquí tengo mi vectorcito de la base parcial beta, pero si me pregunto, ok, si yo me muevo por acá a lo largo de esta trayectoria y llego al punto Q, la pregunta es, ¿qué le pasa a ese vector? Déjenme ponerlo, yo lo evalúo en P y este lo evalúo en Q. O sea,
¿Apuntarán en la misma dirección? ¿Serán iguales? ¿Cómo serán a la hora de lo que los comparo? Salud. Eso es para el ejercicio que estábamos diciendo de cómo detectamos que la pelota está curva. Flecha apunta para allá, va para abajo, flecha va para acá, regresa, flecha para acá, nos lleva la flecha para allá, pelota curva. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo formal esa idea. Ese siempre es todo el meollo del asunto cuando hacemos física, en particular cuando tratamos de hacer física teórica. Todo se dice súper lindo en palabritas y haciendo así con las manitas y trayendo maquetas y haciendo lindos experimentos, demostraciones con fluidos. Pero si quieren hacer física fundamental, se necesita esta parte. Si no, pues simplemente se queda en eso, en ideas. Einstein tuvo que pasar por eso, como quizás sepan. Como les platiqué, la razón por la que hay tantos años entre los papers de especial con el paper de general es porque Einstein tuvo que aprender todo esto, porque él no lo sabía. Sabía muy bien el principio de equivalencia y cómo quería plasmar esas ideas en una teoría física, pero no tenía ni la más remota idea de qué escribir en el pizarrón. Tuvo que aprender eso. Y quizá también vale la pena mencionar, googleenlo, son como chismes muy famosos de aquel entonces. Hilbert, si ubican a Hilbert, el matemático. Hilbert también es un nombre relacionado con la teoría de la relatividad general porque él había estudiado estas nociones matemáticas antes que Einstein, que él era matemático. Él propuso la acción que deriva las ecuaciones de Einstein antes que el mismo Einstein. Ya ahora, como Einstein fue el que le dio la interpretación física a esas ideas, conocemos a la acción de la relatividad general como la acción de Einstein-Hilbert. Pero a Hilbert también se le da peso en la deducción de la teoría. La parte de saber estos garabatos de qué significan es muy, 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 muy importante. ¿Ok? Por eso lo estamos haciendo. Entonces, bueno, regresando a la pregunta. Recuerden que la definición de los símbolos es justo qué le pasa al parcial respecto a x beta cuando yo me muevo en la dirección x mu, suponiendo que para acá es la dirección x mu. Dijimos que esto era por definición el gamma alfa beta mu multiplicado por el parcial beta. Esto justo me dice, este vector de la base cambia, recibe una corrección dada por esta combinación lineal. ¿No es qué? Ah, alfa, sí. Eso quiere decir que el parcial beta no se queda igualito, no es que el parcial, justo como pasó como estamos haciendo en la pelota, para acá es moverse en la dirección phi, en la dirección teta. Pero cuando regresamos para acá, no es la misma dirección. Eso es lo que codifica esto, que conforme nos movemos, el vectorcito se puede estar inclinando, no se puede estar inclinando, puede estar cambiando, no puede no estar cambiando. Eso viene codificado aquí. Como platicábamos la vez pasada, estos todavía ahorita solo se los estoy dando como arbitrariamente. La siguiente clase vamos a ver cómo calcularnos basados en la geometría de la variedad, es decir, en su métrica. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Por eso se llama conexión. Por eso esos simbolitos son símbolos de conexión. Porque me dicen cómo cambian las bases de los espacios tangentes conforme yo me voy moviendo en la variedad. ¿Sí? Ah, ujú. Me los voy a poner acá arriba. Alfa, beta, mu. Los gamas tienen tres índices. Y la forma de interpretarlos es el índice de hasta afuera, en la notación que estamos usando, es el que denota la dirección. Es el que va como la derivada de por acá. Entonces me dice, me voy a mover para allá, me voy a mover para allá, me voy a mover para allá. Una vez que fijan para cada mu les queda algo que tiene dos índices. Si les queda una matriz de n por n, si lo quieren pensar así. Esto es una matriz de transformación. Es justo la matriz de transformación que estamos aplicando al elemento de la base. Me dice este elemento de la base, para calcular cuál es su cambio, le multiplicas esta matriz a la base. Y eso nos dice cuál es el cambio que recibe ese vector. Ajá. Y bueno, nada más para que lo tengas en mente para las de geometría. A esto que está aquí lo llamamos un endomorfismo. Estos índices de los símbolos se llaman los índices de endomorfismo y este es su índice de dirección. Un endomorfismo es básicamente eso, es una transformación de un espacio en sí mismo, que en este caso no es de espacio en sí mismo, pero son dos espacios isomorfos, es la misma idea.
¿sí? Entonces, eso es lo que estamos calculando. Estamos calculando cambios de vectores para medir curvatura. Y eso es esta formulita que dedujimos la última vez. Bueno, esta y ahora esta. Te va a dar alguna combinación lineal. Dependiendo de cuáles son estos coeficientes, es pues qué va a pasar en ese caso que dices. No tiene por qué pasar algo en especial, depende de cuál sea la conexión. Entonces ahora sí, la mayoría ya está en la misma página. Ya recordamos qué estamos haciendo, qué estamos calculando y por qué lo estamos calculando. ¿Sí? Entonces, estas son las componentes de la derivada covariante. Ahora, vamos a introducir notación. Solo es notación lo siguiente que vamos a hacer. Estos son los resultados formales de cuál es el vector y cuál es el tensor 1,1. ¿Cómo van a ver esto escrito en los textos, tanto en artículos como en libros? Vamos a denotar esto de la siguiente manera. Las componentes de ese tensor, del tensor derivada covariante, componentes, como lo siguiente. En estricto sentido, ¿cómo es que tendríamos que denotar las componentes? Dado que este es un tensor de rango 1,1, tiene que tener dos índices, uno arriba y uno abajo. Entonces déjenme escribir eso como beta arriba y mu abajo. Que son exactamente estos índices de acá, el índice beta arriba de su componente de vector y su componente de 1 abajo. Entonces sus componentes son solamente lo que está ahí entre paréntesis, ¿de acuerdo? Déjenme copiar eso como va. Parcial respecto a x mu de b beta más b alfa gamma beta alfa mu. Entonces, cuando estén resolviendo las tareas calculando las componentes de la derivada covariante de cosas, por ejemplo de un vector, tienen que utilizar esta formulita y calcular todas sus componentes. Si son n dimensiones, ¿cuántas componentes tiene la derivada covariante de b? Si son dos índices, n cuadrado, ¿sí? O sea, en dos dimensiones, que son los ejercicios que van a hacer, tienen que calcular 4 componentes de la derivada covariante de un vector, ¿sí? Dije en estricto sentido tendríamos que denotarlo así, porque así queda claro de, este es el tensor y aquí están sus componentes. No lo vamos a denotar así. Vamos a denotarlo de la siguiente forma. Entonces ya quedó claro que es un índice arriba y un índice abajo. El índice abajo, vean que del lado derecho corresponde con el índice que me dice la dirección en la que estoy calculando la derivada, la dirección de movimiento. Y esto es como la componente de la derivada, como si fuera como la componente mu del gradiente, si quieren verlo así. Entonces, ese índice del lado izquierdo se lo vamos a poner a la derivada, a la nabla. Y el índice de arriba, vean que corresponde con el de las componentes de B o el cambio que sufren las componentes de B. Por tanto, ese se lo vamos a poner aquí arriba a la B. Ahora, ojo, no es que, porque también se puede interpretar mal, no es que estemos diciendo que estamos derivando las componentes de B con el operador derivada covariante. Eso no lo estamos haciendo. Salud. La derivada covariante de una función es únicamente la derivada parcial, como vamos a ver. No es lo que está pasando. La derivada covariante actúa sobre el vector completito, tanto componentes como base. Si no, no habríamos tenido los símbolos. En algunos lugares, sobre todo textos viejitos, se suele decir que esto es como una derivada mejorada, que lo que hace es, en vez de nada más derivar con la derivada parcial, le agregamos otro pedacito. Y que ese otro pedacito, la razón por la que se le dice así es porque estas son componentes de un tensor 1,1. Eso significa que tiene que respetar la regla de transformación de las componentes de un vector, de un tensor 1,1. Por eso es que se le dice así. Si nosotros dijéramos, ¿será que la derivada parcial respecto a x mod de b beta, estos son componentes, solo este primer término, son componentes de un tensor de rango 1,1? La respuesta es no lo son. Es hasta que le sumamos el otro término, que va como los símbolos de la conexión, que eso se transforma en
en un tensor 1,1 y transforma como debe. En los textos viejitos se suele introducir la derivada covariante así, como esta no funciona, esta no transforma de forma covariante, de ahí el nombre, le agregamos este otro pedacito para que sí transforme de forma adecuada. No es la motivación que a mí me gusta utilizar porque no es la intención lo que estamos haciendo. En realidad lo que estamos haciendo geométricamente es esto para definir curvatura. Y formalmente lo que estamos derivando es el vector, no nada más sus componentes y agregándole un pedazo extra. Revisen más textos de relatividad para que tengan como que más perspectiva y también vean esas otras posibles interpretaciones y explicaciones. A mí en lo personal yo lo detesto porque en ese caso parece que salen como súper de la manga. Dice, bueno, y aquí le van estos. Y esos son los símbolos. Y se llaman de Christoffel y se calculan así. Y hagan esto. Y o sea, sí, pero pues, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la interpretación geométrica de esas cosas? Eso queda claro así. Ajá. Ajá. Es tal cual, ¿cuál es el cambio que sufre el vector cuando yo me muevo infinitesimalmente para acá? O sea, el dibujo este no corresponde así finita, una trayectoria finita que va de casi polo a polo de la esfera. No es eso de allá. Eso es infinitesimalmente porque es una derivada. O sea, en realidad es el espacio tangente aquí, en el espacio tangente aquí al ladito. Eso es lo que sí es exactamente esto, solo en ese límite. Vamos a hablar también de cómo calcular ese cambio, o bueno, sí, qué ecuación describe ese cambio cuando tomo yo trayectorias finitas. Eso es justo la ecuación geodésica y la ecuación de transporte paralelo, que también vamos a discutir. Pero entonces, tal cual la interpretación geométrica de estos resultados es, pues es la derivada, es cómo va a cambiar si yo me muevo tantito para allá. Igual que el gradiente. Por eso sigo tratando de ir tanto hacia allá. Sí, bueno, puede ser que no, pero si sí acabaron después de cálculo 3 cómodos con el concepto de gradiente y entienden perfectamente qué es y para qué se usa, es lo mismo aquí. El gradiente mide justo eso, es cómo cambia la función cuando yo me muevo infinitesimalmente para allá o para allá. Eso significan sus componentes. Y me sirven para calcular la derivada en cualquier dirección arbitraria, igual que esto que está acá atrás. Funciona lo mismo, nada más que ahora me interesa saber cómo cambian vectores, no solo funciones. Porque resulta que esos, a partir de vectores, es donde se codifica la información de la curvatura. Las funciones no. Las funciones no son suficientes. ¿Sí? Entonces, de tarea van a hacer ejercicios también en los que van a calcular la derivada covariante de cosas. O sea, van a utilizar este tipo de formulitas. Eso nada más es para que hagan talacha y se acostumbren a ver estos simbolitos y a utilizar las expresiones. Ya en las siguientes semanas, ya que estemos tal cual en relatividad general y estemos viendo ejemplos claros de las soluciones de Einstein, ya podremos sacar un poco más de jugo físico. De momento todavía no podemos, nos falta todavía dejar todo este camino matemático. ¿Ok? ¿Sí, todo el mundo? Bien, entonces, esto es lo de vectores. Ahora, tensores. Entonces, así es como funciona la derivada covariante sobre vectores. Ahora, quiero que definamos cómo funciona la derivada covariante sobre un tensor de rango arbitrario, no solo un vector. Eso viene incluidas las funciones. Y como vamos a ver en la definición, tal cual vamos a pedir que la derivada covariante de una función sea su gradiente. Entonces, primero, igual que hicimos con la idea con los vectores, primero definimos lo que era la conexión, es decir, la derivada de un vector en la dirección de otro. Quiero que empecemos primero con el concepto de conexión para tensores de rango arbitrario.
El concepto de espacio tangente es como con el que empezamos porque es el más fácil de visualizar. Está la pelota y está el plano que la toca en un punto. Y ya, eso es muy fácil de ver. Sin embargo, ya sabemos que hay más tipos de objetos definidos en la variedad, no solo vectores. Funciones, unoformas, tensores de rango arbitrario. Todos esos, igual que los vectores, los podemos restringir a un solo punto. Eso se acuerdan en el caso de las unoformas, es lo que llamábamos el espacio cotangente, que en principio también es un espacio vectorial de la misma dimensión que el espacio tangente, a un punto. Pero con todos los tensores se puede hacer lo mismo. Podemos hablar del espacio de los tensores anclado a ese punto. Y ese es un espacio vectorial de la dimensión que le toca, etcétera, etcétera, etcétera. En el lenguaje más general que se usa en matemáticas, hablamos de una fibra anclada a un punto. No vamos a hablar de esa terminología aquí en general. Nada más el punto es que esta misma idea lo vamos a usar para los tensores. Entonces estamos conectando igual espacios vectoriales que están anclados a puntos, pero que no son necesariamente el espacio tangente, pueden ser otras cosas. ¿Sí? Entonces la definición es la siguiente. Una conexión habla sobre la variedad M es un operador que a cada vector U, que es el vector que va a denotar la dirección en la que estoy derivando, le asigna el mapeo nabla subíndice U del espacio de tensores R,S en sí mismo. Tal que cumple con lo siguiente. Igual que con la conexión para vectores, en general para tensores lo que hacemos es decir cuál va a ser ese mapeo y qué condiciones, qué propiedades va a cumplir. Las primeras son las mismitas que para vectores. Entonces déjenme se las escribo otra vez. Si yo le doy una combinación lineal en la entrada de dirección, eso es igual a la derivada de u aplicado en x más la derivada en la dirección de w de x. Número 2. Si yo le doy el producto de una función por un vector y derivo a un tensor x, es igual a f por la derivada del tensor x en la dirección de u. Exactamente la misma idea. La tercera también es la misma, que es que cuando yo ya fijé una dirección y le doy una suma de tensores, la derivada tiene que abrir esa combinación lineal. Se los pongo acá abajo también. 3. La derivada en la dirección de u de la suma del tensor x más y, de hecho, vamos a tratar de cambiar esto. X más y es igual a la derivada en la dirección de u de x más la derivada en la dirección de u de y. Y la 4. Entonces, hasta aquí, como ven, es básicamente lo mismo que para los vectores. Cambien la x mayúscula por un vector v y es lo mismo. Nada más que aquí estoy definiéndolo para un tensor x de rango r, s arbitrario. La cuarta propiedad es la regla de Leibniz. Una versión de la regla de Leibniz. Si yo tengo un tensor multiplicado por una función, eso es igual a u comiéndose la función f por x más la derivada de x en la dirección de u multiplicado por f. La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Sí? Regla de producto. Sin embargo, como ahora estoy definiéndolo para un espacio de tensores de rango más grande, yo tengo que agregar dos propiedades más.
porque yo tengo acceso a dos operaciones más que no tenía al estar restringido sobre los vectores. ¿Qué operaciones podemos hacer con los tensores? Que no podíamos hacer nada más con los vectores, ¿se acuerdan? Son dos importantes. El producto tensorial. El producto tensorial, ¿se acuerdan? Tengo yo dos tensores, los multiplico y obtengo un tensor de mi rango mayor. Esa es una. Y la otra, la contracción. Puedo hacer yo esas operaciones. Como yo puedo hacer esas operaciones porque ahora tengo un rango mayor, tengo que yo definir qué va a hacer la derivada cuando yo le haga esas operaciones a los tensores. Pues por un lado, tenemos que, ¿qué va a hacer la derivada cuando yo la aplico sobre un tensor que es el producto de dos tensores? ¿Qué va a pasar en ese caso? Si tuvieran que adivinar, ¿qué creen que es lo que debería hacer la derivada ante eso? Si es un producto tensorial, entonces ¿qué tendría que hacer? Una derivada, si es una derivada. Regla de Leibniz. Pero ahora ante el producto tensorial. Entonces lo que vamos a definir es que eso sea igual a la derivada del primero tensorial el segundo más el primero tensorial la derivada del segundo. Y por último, la contracción. ¿Qué pasa si yo calculo la derivada de un tensor que yo construí al contraer un tensor X? ¿Se acuerdan que esa es la notación que introdujimos para contracción? Este es el índice Y de arriba con el índice J de abajo. Entonces, en ese caso, ¿qué tendría que hacer la derivada? ¿Qué creen? ¿Qué propondrían ustedes? Ahí no es como tan obvio porque pues, no es un producto, no es algo que podamos hacer con funciones y basarnos en una propiedad que cumple la derivada de una función. Típicamente, en duda, cuando este tipo de cosas ocurran y sea una operación que no sepamos qué hacerle, es pues déjala tranquila, no le hagas nada. Eso quiere decir que esto va a ser igual a que primero contraer y luego derivar es lo mismo que primero derivar y luego contraer en los mismos índices. Vamos a imponer que la derivada no le haga nada a la contracción, que conmute con ella. Y aquí, por supuesto, X y Y son de rango R, S. Z es algún tensor de rango K, L, no necesariamente R, S. Y F es una función. Entonces, esa es la definición de la derivada de la conexión. Eso es lo que va a hacerle a un tensor. Cuando yo derive un tensor en la dirección de un vector, voy a obtener otro tensor de exactamente ese mismo rango. Yo derivé un RS en la dirección de U, obtengo otro tensor RS. Exactamente lo mismo. Análogo a los vectores. ¿Alguna pregunta de algunas de las propiedades que están ahí listadas? ¿Y qué significan cada una? Sí. Ah, eso me faltaba. Sí, esa parte sigue siendo en común. El índice que vaya bajito de la derivada es un índice de dirección. Las cosas que indican direcciones son vectores, recuerden. Por mucho que estamos manejando este lenguaje más general, al final siempre visualizamos un vectorcito como una flecha, como esta. La única diferencia es que la flecha vive en el espacio tangente. Entonces, para denotar derivada en la dirección de algo, tengo que darle un vector. Eso sigue siendo así. A ver, lo que estoy cambiando es qué tipo de objeto estoy permitiendo derivar. ¿Sí? Esa es la definición formal. Lo siguiente es, bueno, igual que hicimos con los vectores, dadas coordenadas, ver si estas propiedades me permiten definir o calcular cuáles son las componentes de pues, esta derivada, cómo se calcula ya cuando yo les doy componentes. Eso en efecto se puede.
Entonces, dadas coordenadas x mu, es posible deducir una expresión general para las componentes de la derivada de u de x en la dirección de u. O sea, llegar a una formulita parecida a la que obtuvimos antes para el vector. En principio, dado que el espacio de tensores R,S es un espacio vectorial aparte, pues podríamos hacer la misma construcción. Pensar que pues están las componentes y los elementos de la base y hacer exactamente lo mismo. Llegaremos a una expresión análoga. Sin embargo, tenemos estas dos reglas adicionales. Aunque se puede hacer ese tratamiento en general, las propiedades 5 y 6 imponen que, aunque en principio, como estoy hablando yo de espacios vectoriales diferentes, yo tendría que tener conexiones distintas, es decir, la forma en la que conecto espacios tangentes no tiene que ser la misma forma en la que conecto espacios cotangentes, o los espacios de 1, 1, o los espacios de 1,2, o los espacios de 200, 3446, etcétera, etcétera. No tendría por qué ser la misma conexión. Sin embargo, por estas dos resulta que sí lo es. O sea, sí, una vez que yo ya fijé cómo estoy conectando yo espacios tangentes, es decir, cuáles son los símbolos de la conexión para vectores, estas dos propiedades implican que ya la fijé para todos los espacios de tensores. Ya no me queda más espacio. Entonces solo son esos mismos símbolos. La única diferencia es cómo utilizamos esos símbolos para construir las derivadas. Resulta que la conexión para tensores de rango R,S ya está fija en términos de la conexión para vectores, donde la conexión para vectores ya en términos de coordenadas son estos simbolitos. O sea, al final solo necesito de esos. Una vez que yo les digo la conexión de vectores es esta, ya pueden derivar cualquier tensor del rango que sea, a partir de las formulitas que vamos a deducir. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita después del descanso es deducir justo esta expresión para las componentes de la derivada covariante de un tensor general en términos de estos mismos simbolitos. Vamos a hacer el cálculo explícito para las unoformas. Vamos a ver cómo se calcula la derivada covariante de una unoforma. Bueno, la derivada en la dirección de u de una unoforma. Y después les voy a decir, en general es así, sin demostrar nada. Como siempre, para tensores de rango arbitrario, la demostración no es más complicada, solo es más engorrosa. Entonces eso vamos a hacer regresando del descanso. ¿Sí? Entonces tomémonos 5 minutos y seguimos con eso. Bien, entonces, hagamos el calculito y veamos cómo se calcula la derivada de una unoforma, haciendo uso nada más de las propiedades estas. Las importantes son estas dos, insisto. Vamos a usar las otras más como indirectamente porque ya sabemos cómo calcular la derivada de un vector. Entonces, déjenme escribirlo como, en efecto, si omega es una unoforma y u es un vectorcito, de forma tal que escribimos a los dos como una combinación lineal de los elementos de la base.
Pues la uniforma se ve así y el vectorcito se ve así. Vamos a demostrar que se tiene lo siguiente. La derivada de la uniforme omega en la dirección del vector u, cuando yo me muevo en la dirección del vector u, está dada por la siguiente expresión. Esto tiene que ser el mismo tipo de objeto que estoy derivando. Cuando yo calculaba la derivada de un vector en la dirección de un vector u, me daba otro vector. Si estoy derivando una uniforme en la dirección de u, eso me tiene que dar otra uniforme. Por lo tanto, sus componentes yo las puedo expresar como pues, algo multiplicado por los elementos de la base. Son sus componentes. La expresión para las componentes, vamos a ver, la estructura es muy parecida, bueno, y del lado izquierdo están las componentes del vectorcito u. Entonces, estructuralmente se ve muy parecido a las del vector. Si quieren, déjenme les pongo las del vector aquí abajito, como un recuerden que. Entonces, esta es la expresión a la que llegamos la clase pasada para la derivada de un vector b en la dirección de un vector u. Como les dije, por las propiedades 1 y 2, como la derivada, la conexión es lineal en la entrada que le da dirección, tienen que salir las componentes de u como van. Las mismas condiciones las impusimos para un tensor general, entonces tiene que pasar lo mismo aquí cuando estamos derivando la uniforme. Las componentes de u salen factorizadas hasta el otro lado. Y como es una uniforme, tienen que estar los elementos de la base de las uniformes. Aquí, como la derivada de este es un vector, están los elementos de la base de los vectores. ¿Sí hasta aquí? Ahora, lo importante es que va aquí adentro. Como se satisfacen las propiedades 3 y 4, que son la regla de Leibniz cuando estoy multiplicando mi uniforme por funciones, tiene que volver a haber dos términos. Uno que va como la derivada de las componentes y otra que va como la derivada de la base. Igual que aquí, derivada de componentes y derivada de la base. Para las componentes va a ser exactamente la misma estructura. Son las derivadas parciales de las componentes. Eso viene por la propiedad de la regla de Leibniz. Eso es u comiéndose a las componentes. Entonces tiene que salir exactamente ese mismo término. Lo importante es qué pasa con el otro, con el que va como la derivada de la base. Justo, vean la estructura. Déjenme hago esto más para que me quepa bien. Bueno, más o menos. No exactamente los índices arriba, al revés. O sea, en vez de subir los índices, la contracción es distinta. ¿A qué me refiero con eso? Voy a necesitar tener exactamente la misma información, las componentes del omega y algunos símbolos. Como estamos asegurando allá y es lo que vamos a demostrar, estos no son otros símbolos, son exactamente los mismos que acá abajo. ¿Okay? El punto es cómo es que hacemos la contracción para que los índices queden. La omega tiene el índice arriba, sus componentes. Vean que aquí abajo no es el mismo índice beta que está contraído con el elemento de la base. Es otro. Este tiene que ser un índice de suma con los símbolos, porque estoy transformando la base. De ahí viene esa suma. Entonces, las componentes de omega tienen que venir sumadas con con los símbolos de aquí, por la transformación. Si la omega tiene el índice arriba, entonces, ¿cuál es el único tipo de índice con el que se puede sumar? Si este está arriba, ¿qué tiene que haber aquí? Para que haya una suma. Abajo. Tiene que estar en uno de los dos de abajo. Y tiene que estar en el primero. ¿Por qué el primero? Porque acuérdense que el último es el de la dirección. El último es el que me dice a de dónde estoy derivando. Es el que tiene que venir unido al vector u. Entonces no puede ser el otro, tiene que ser el primero. Y eso solamente me deja como... de hecho son al revés. Ahora se está quedando chueco. La beta va acá abajo, la alfa va acá abajo, entonces el alfa va acá arriba y ahora sí el beta va acá abajo. La omega tiene el índice abajo porque son componentes de una forma. Entonces aquí también tiene que ir abajo. A diferencia de sumar aquí con los vectores, que suma con el de abajo, tiene que sumar con el único índice arriba de la conexión. El índice de hasta acá, como les decía, es el de la dirección. Ese no puede ir sumado. Y el otro índice abajo que queda tiene que ir multiplicado por los elementos de la base. Entonces, como ven, la estructura es la misma, tanto de las uniformes como de los vectores.
hay otra diferencia importante que viene de estas propiedades. Y es que si aquí yo definí que los símbolos van con signo más para los vectores, necesariamente para las uniformes van con signo menos. Y eso es consecuencia, como vamos a ver ahorita, de estos dos. De un despejito que vamos a hacer de aquí. Lo importante de esto, la razón por la que lo quise hacer así, bien les podría haber dicho, es esto, demostremos que es esto, y ya, como probablemente les pasaron muchos camiones a lo largo de sus semestres en la facultad. Estoy completamente en contra de enseñar matemáticas así. No nada más es, tengo esta proposición, demuestre y cállese. Es un, ok, sí está aquí la proposición, pero entendamos por qué, que estamos intentando mostrar. Contrario a lo que luego cree la gente pasando aquí en la facultad, es que las matemáticas es solamente crear maquinitas de demostraciones. Y de hecho, entre más demostraciones hagamos, más medallitas tenemos, y es como que mayor gloria, ¿no? Sí, yo sí sé, no, no, díganme ustedes que no les pasó el segundo semestre, cuando es de, yo sí sé demostrar, él sabe demostrar, como una nueva habilidad, ¿no? Como un nuevo verbo importante. No es así. El punto de las matemáticas es como cualquier otra ciencia, es razonar y entender las cosas. El único punto es que, como siempre en la ciencia, para poder comunicarnos y saber quién tiene la razón y quién no, pues tenemos que argumentar. En el caso de las matemáticas, como es completamente lógico y abstracto, es que la argumentación siempre va de la mano de eso, de una demostración formal. Pero en ciencias experimentales también se hace eso. La demostración no es una demostración en pizarrón, es una demostración en voy y mido y veo cosas, presento evidencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre. Y lo que vamos a hacer es ver que en efecto estas propiedades implican esta expresión de acá. ¿Sí? Entonces veamos. Bien, la parte importante de la demostración son las dos nuevas propiedades. La regla de Leibniz del producto tensorial y la conmutación con la contracción. Ese es el truco. Y el truco para lograr llegar a esta expresión es, vamos a derivar algo que sabemos cómo tiene que actuar el producto, la derivada, la conexión. Consideremos un vector B que vamos a escribir como una combinación de los elementos de la base, arbitrario. Este B no es ninguno de los que está acá, ¿ok? Lo único que necesito yo para mi resultado es la omega, la uniforme que estoy derivando, y U, que me está diciendo a dónde estoy derivando. Este es otro vectorcito extra que estoy agarrando a auxiliar, porque lo necesito para hacer la demostración. Pero al final, como es arbitrario, me lo voy a quitar de encima y voy a llegar al resultado general, que es aquel, para la uniforme. Exactamente. Lo que vamos a hacer es evaluar algo que sea fácil calcular la derivada. Vamos a calcular la derivada de una función de un tensor de rango 0,0. Esa es súper directa. Y una forma de construir una función dado un vector y una uniforme es pues, que se coman entre sí. Darle ese vector a comer esta uniforme. Pero, ¿cómo va a entrar entonces las propiedades que dijimos? De la siguiente forma. Por la propiedad 5, si yo calculo la derivada en la dirección de U de B, producto tensorial omega, pues voy a tomar el vector y lo multiplico por la uniforme. Ese vector auxiliar lo multiplico por la uniforme que yo quiero derivar. La propiedad 5 me dice que yo sé actuar sobre esta expresión. ¿Qué le hace la derivada al producto tensorial? Como es un producto que tiene que pasar. Regla de Leibniz. Esto tiene que ser igual a la derivada del primero tensorial el segundo más el primero tensorial la derivada del segundo. ¿Ok? Entonces, este es el que me interesa. Este es el que no conozco. La derivada de omega en la dirección de U. Todo lo demás sí lo sé. Conozco cuál es B porque yo lo agarré arbitrario, pero yo lo agarré. Conozco esta también derivada porque conozco esa expresión de allá, la que ya dedujimos la clase pasada. Y conozco la omega. Entonces aquí yo podría despejar esto que es aquí lo que a mí me interesa. Ahora, nada más para ponerle simbolitos explícitos a las cosas. ¿Cómo?
la derivada de omega en la dirección de u es una unoforma, yo tengo una base de unoformas, yo tengo la base coordenada de x alfa. Esta cosa de aquí que desconozco yo también es una unoforma. Eso significa que yo la puedo expresar como una combinación lineal de los elementos de la base. Entonces, lo voy a expresar como le voy a poner t mu de x mu. O sea, simplemente le voy a poner una etiqueta a las cosas que desconozco. Lo que yo desconozco, como yo no conozco esta unoforma, no conozco sus componentes. Lo que yo quiero demostrar es que esas componentes son esto de acá. Toda la expresión que está de este lado. La razón por la que yo quiero ponerles un simbolito es para poder operar de aquí y tratar como de factorizarlas, a ver si eso se deja. Si las logro factorizar de aquí, ya lo podría despejar, en principio. ¿Cierto? Entonces tratemos de hacer eso. Veamos si se deja. Entonces, la derivada de u, la dirección de u de b tensorial de omega es igual a... Esta es la derivada de b en la dirección de u. Esta es esta expresión de este lado, que ya calculamos. Entonces voy a tomar todo esto de acá y lo voy a copiar aquí. Todo completito. Entonces va como paréntesis cuadrado, u mu, parcial respecto a x mu, b beta más b alfa gamma beta alfa mu, multiplicado por parcial respecto a x beta, cierro paréntesis cuadrado, tensorial, otro paréntesis cuadrado, omega nu de x nu. Esto que acabo de escribir aquí es el primer término de aquí. Es derivada de b por omega en componentes. Todo esto que está del lado izquierdo es la derivada de b y esto que está acá es la omega. Luego va el segundo término. Más b beta parcial respecto a x beta tensorial, la derivada de omega en la dirección de u. Es el que desconozco, pero pues ya dije que voy a llamar a sus componentes t para tenerlas localizadas. Entonces eso nada más es sustituir las componentes que yo conozco. Ok, ¿dudas hasta acá? Yo lo que quisiera es despejar esas t's. Sin embargo, ya, aunque ahorita ya lo puse explícito, pues se ve complicado, ¿no? Porque pues, o sea, a lo mejor esto lo paso para allá, pero pues eso de allá no lo desconozco. Entonces, yo sé que esto que está de aquí a la izquierda es todo esto que está a la derecha, pero pues me gustaría entonces calcular esto de otro lado para entonces sí poder despejar. ¿Cómo podría yo calcular esto de alguna otra forma? Resulta que así como está todavía no puedo. Tengo que hacer una cuenta adicional. Yo quisiera despejar la T de acá, pero pues no puedo porque no conozco esto de este lado. O sea, tengo que calcular lo que está del lado izquierdo de otra forma. Pero pues ya se me acabaron las propiedades. Bueno, o sea, ya utilicé las 5. Me falta utilizar la propiedad 6, la propiedad de la contracción. Vean que algo que puedo hacer es contraer esto que está del lado izquierdo. Contraer B con omega. Por la propiedad 6 eso sería igual a contraer de este lado. ¿Sí ven? Entonces, ok. Contrayendo, calculo la contracción de los dos lados. Entonces, la contracción 1, 1 de la derivada en la dirección de u de b tensorial omega. El simbolito de la contracción, ¿qué significa? Significa voy a contraer. Vean que este tensor, como este es de rango 1,1, al derivarlo obtengo otro de rango 1,1. Eso significa que solo tiene un índice libre arriba y un solo índice libre abajo. ¿Okay? O sea, los que corresponden con los elementos de la base, el beta, el nu, beta y el mu. Eso significa que cuando yo calculo la contracción, voy a contraer el único índice libre arriba con el único índice abajo. Hagan la cuenta. O sea, acuérdense de cómo definimos la contracción, de cuáles son los índices que se suman con cuál. O sea, es este elemento de la base se come este elemento de la base y este elemento de la base se come este elemento de la base. ¿Se acuerdan? Que eso era la contracción. Me van a quedar unas deltas que van a hacer que se sumen los índices. Hagan la cuenta y verán que queda lo siguiente. Este es el más fácil.
Este se come a este. Me queda una delta de Kronecker que hace que esta suma se vuelva esta suma. Es decir, me queda únicamente B, beta índice arriba, T beta índice abajo. Me queda una función, ya es algo que no tiene índices libres. Hagan lo mismo con el otro término. Lo que va a quedar es que la suma de nu se transforma en la suma de beta. Ah, bueno, perdón, sí. Este es el segundo término, el primer término, sí. Ajá. Entonces, este de acá, el de abajo, es este chiquito que quedó acá. Y lo hay que contraer de este lado. Es el de x mu, se lo doy a comer al parcial beta. Entonces, la suma se contrae la suma, me queda una única suma sobre el índice beta. Y el segundo término es más u mu omega beta que multiplica a parcial mu b beta más b alfa gamma beta alfa mu. Cierto. Ya desaparecieron los elementos de la base de allá, como ven, como debe de ser, porque pues ya obtuve la contracción de un rango 1,1, me da un 0,0, que es una función. Ya por eso ya no hay ningún elemento de la base, nada más es una función. Y pasó lo que les dije. La suma sobre nu se acabó transformando con la suma sobre beta. Este desapareció y todos los índices beta que tenía arriba en el paréntesis de allá acabaron contraídos, sumados con las componentes de omega, porque se acabó transformando en esta suma. ¿Sí? Hagan esas evaluaciones explícitamente ustedes. Recuerden cuando vimos contracción de tensores, repasen eso y vean que en efecto quedan esos componentes. Queda exactamente eso. ¿Sí? Ahora, ¿eso por qué es importante? Porque ahora sí tengo una manera de calcular el lado izquierdo de otra forma. Aquí siguen estando las t's que desconozco, que son las componentes de la derivada de la omega. Pero yo puedo intentar calcular eso de algún otro modo. Y eso sí se puede hacer, porque conmuta con la contracción. Por la propiedad 6, eso debe ser igual a como conmuta con la contracción, eso tiene que ser igual a derivar a la contracción del producto tensorial de B con omega. Es lo mismo tener la contracción por afuera que tener la contracción adentro de la derivada. Pero fíjense que la contracción es una cosa muy sencilla. La contracción, ¿se acuerdan que hicimos el cálculo explícito aquí? La contracción de B con omega no es más que las componentes de B sumadas con las componentes de U, de la omega. Déjenme ponerle índice beta de B con las de la omega. ¿Sí? La contracción de aquí adentro es esta suma, tal cual. Y pues esto es la derivada covariante de una función. La derivada covariante de una función, vayan a la propiedad 4, dijimos que eso era igual al vectorcito u comiéndose a esa función. ¿Sí? El vectorcito u comiéndose a esa función, utilizando la expresión del vector u en términos de la base de allá, eso es igual a u mu parcial respecto a x mu de b beta omega beta. Y esto de aquí es una derivada parcial. Billy común derivada parcial. Como tengo un producto de funciones aquí, aplica la regla de Leibniz, la regla de producto. Entonces igual a u mu que multiplica a omega beta por la derivada de las componentes de B más la derivada del orden contrario. Primero las componentes de B y luego multiplicado por las derivadas de las componentes de omega. Entonces, vean que ya calculé el lado izquierdo de dos formas distintas gracias a la propiedad de la contracción. Esto que está aquí arriba tiene que ser igual a esto que está aquí abajo. Déjenme llamarle este 1 y eso déjenme llamarle 2. Entonces, como 1 tiene que ser igual a 2,
tal cual igualen esto de aquí con esto de acá. Hay un término que se cancela al igualar 1 con 2. ¿Cuál se cancela? Parcial de b, este. Es el que se va con este. Bueno, déjame no tacharlo, no tengo que encerrarlo. Este se va con este, con el primero. ¿Sí? Solo queda este de aquí. Entonces, queda que b beta parcial mu omega beta es igual a el primer término de allá, el que son las componentes de b por las t's, que es lo que desconozco, más el término que no se cancela, el que no está encerrado, que es u mu omega beta, que multiplica a b alfa por gamma beta alfa mu. Y ahora sí, por fin hay una ecuación sencilla donde puedo despejar las t's. Las t's es lo que yo desconocía. Desde aquí ya puedo despejar. De hecho, despejar es muy sencillo. ¿Qué primero tengo que hacer para despejar las t's? ¿Qué hago primero? Pasa restando, ¿sí? Aquí hay un signo más. Va a pasar con un signo menos. ¿Se acuerdan que les decía notar que había un signo menos importante? Ah, bueno, ahí está. Entonces, BB de beta es igual a... me faltó uno con unas U's, el de acá. Y me faltó una humo. Fíjense que cuando yo pase este restando, hay dos cosas que puedo factorizar. Las componentes de la U y la V. Bueno, ajá, justo, la V de acá y la V de acá. Entonces, queda como mu. Justo. Entonces, déjenme hacer dos factorizaciones. Primero la de la B beta y luego la de la U adentro. Entonces, factorizo los dos. Parcial mu, omega beta. De aquí factorizo estos dos, queda B afuera, U afuera. Y de aquí paso restando con un menos y factorizo U y V. Me queda omega beta, gamma, beta, alfa, mu. Y cierro. Entonces, como esa igualdad tiene que ser igual para cualquier B arbitrario que yo agarré aquí, así. Me queda acá confirmar. Esto es B alfa. Y eso es justamente, tiene razón, es súper importante para que ocurra bien. Entonces, déjame dejar esto aquí. A ver. Vamos a tener que hacer renombrada de índices para que eso funcione. La U sí sale como va, ¿cierto? Porque es UMU. Ahora de aquí casi, pero como bien notas es B alfa. Entonces cambiemos los índices. Bueno, justo esa es a la que queremos llegar. Exacto. Entonces, exacto. Entonces por eso los borré acá. Para poder factorizar un B beta, cambien alfa beta y aquí beta alfa. Entonces ahora sí, me queda alfa acá, beta acá, y de aquí sale como beta. Y ahora sí, ajá. Como eso tiene que pasar para cualquier vector B, para todo vector B. De aquí concluyo entonces que las componentes T beta, que son las que yo quería, son iguales a todo lo que está en el paréntesis cuadrado, que es U mu multiplicando a parcial respecto a X mu de omega beta menos omega alfa por gamma alfa beta mu. Que es exactamente lo que queríamos mostrar. Que juntándolo con la expresión que teníamos, concluimos entonces que la derivada de omega en la dirección de U, pues es todo esto de aquí. U mu multiplica parcial mu omega beta menos omega alfa gamma alfa beta mu multiplicado por dx beta.
que es la expresión que les decía a la que íbamos a llegar. Entonces, lo importante a resaltar del calculito es propiedades 5 y 6, que es qué pasa con el producto tensorial y qué pasa con la contracción, fijan que la conexión de las unoformas sea la misma que la de los vectores, con el cambio importante del signo menos. Y el signo menos ya quedó claro de dónde salió, fue de acá. ¿Sí? ¿Dudas? La parte de la contracción, la de hasta allá, la del pizarrón de His, chequenlo ustedes. O sea, revisen que en serio la contracción es esta. Es lo único que a lo mejor quedó como con duda. Todo lo demás es nada más igualar y despejar. ¿Sí? Bien, entonces, cuando en tarea les diga, calculen las componentes de la derivada de una uniforme omega en la dirección de un vector b, qué cosa hay que usar, van a la formulita, enchufan componentes y hacen las cuentitas que hicimos la vez pasada. Completamente mecánico. Entonces, ¿ya todo el mundo copió? Siguiendo un procedimiento análogo, se puede calcular cómo son las componentes de la derivada de un tensor T de rango RS arbitrario en la dirección de un vector U. O sea, una formulita como aquella, pero para un tensor T de rango arbitrario. No vamos a demostrar de dónde sale. El proceso para la demostración es exactamente lo mismo que hicimos aquí. Lo que hay que hacer es utilizar que ya sabemos la de uniformes y vectores y ir como construyendo productos tensoriales y contracciones. Ese es el único chiste. Irlo haciendo como sistemático. De hecho, si lo quieren escribir bonito, incluso podrían hacerlo por inducción. Como sea, el punto es que el resultado es el siguiente. Y como esa expresión para tensor de rango arbitrario, como ya es costumbre, voy a borrar todo el pizarrón porque lo necesito todo. Voy a dejar eso ahí arriba. Okay. Si el tensor T es igual a, es un tensor de rango RS, es decir, tiene R índices arriba y S índices abajo, siguiendo un procedimiento similar, se puede mostrar que pues ahí les va. La expresión tiene la misma estructura que la de las uniformes y la de los vectores. De hecho, déjenme les pongo la de los vectores abajita para que tengan con qué comparar. Vean estas dos. Todas abren de la misma forma. Salen las componentes del vector U que da dirección. Entonces eso mismo va a pasar en la formulita general para los tensores. Abre paréntesis. Todo eso va a ir multiplicado por una expresión grandotototota y luego va a ir multiplicado por el elemento de la base que está de este lado. ¿Okay? Poner eso hasta acá. Parcial mu1, tensorial, parcial mu r, tensorial de x nu 1, tensorial de x nu s. Cierra paréntesis. ¿Sí? Hasta aquí me siguen.
Y si necesito ese espacio. Bien. ¿Cuál es el primer término de las dos expresiones de ahí arriba, dentro del paréntesis? En las dos de ahí arriba, las que ya conocemos, las de uniformes y vectores, ¿cuál es el primer término dentro del paréntesis? ¿Es la derivada de qué cosa? Ajá, más fuerte, de las componentes. Es solo derivada parcial de componentes. Entonces, el primer término de acá tiene la misma estructura. Parcial respecto a x mu de t. Y son las componentes. Entonces, son las componentes con todos sus benditos índices. Todos juntos. Mu1 hasta mu r, nu1 hasta nu s. ¿Sí? Bien. Luego van los términos que van como la derivada de la base, donde vienen los símbolos. ¿Sí? Como el vector, sus componentes, tiene un solo índice arriba, hay un término de las componentes con los símbolos con signo más. Como la uniforma, sus componentes, tiene un solo índice abajo, hay un solo término de las componentes del omega por los símbolos con un signo menos. ¿A qué voy con esto? Las componentes del general tienen R índices arriba. Eso significa que va a haber R términos de este estilo, uno por cada índice. Y como tiene S índices abajo, va a haber S de estos, uno por cada índice. ¿Sí? Entonces hablamos de 1 más R más S términos en la derivada. Pero tengan en mente lo siguiente, aquí dije un término, pero ¿cuántos son en realidad? Aquí hay un índice repetido arriba y abajo. Son N términos. Entonces hay R términos de estos Ns y hay S términos de estos Ns. ¿Ok? Entonces son un montón de sumas, no nada más son R y S términos. Son un friego. La estructura es la siguiente. No hay forma de escribir esto sin esto, así que déjenme poner la horrorosa sigma de I hasta R. Entonces, son las componentes de la cosa que estoy derivando. Entonces van las componentes del tensor T. La suma va a ir desde I de 1 hasta R. ¿Eso por qué? Yo voy a ir poniendo uno de estos términos por cada índice. El primero va a ser el primer índice sumado. El segundo término es el segundo índice sumado. Tercer índice sumado. Cuarto índice sumado. Es decir, primero de acá suma con símbolo. Segundo de acá suma con símbolo. Tercero de acá suma con símbolo. Es decir, uno por uno por uno por uno por uno. Entonces voy a estar rolando cuál es el índice que se va sumando. Eso lo voy a denotar aquí de la siguiente manera. I menos 1, sigma, mu I más 1, así está mu R, luego por nu 1 hasta nu S. Los de abajo se quedan igualitos, a eso no les hago nada. ¿Sí? Y eso va multiplicado por el símbolo de la conexión. Del símbolo de la conexión, el segundo índice de hasta acá es el que me dice la dirección. Ese es el mismo índice que la derivada parcial. Ese se queda igualito aquí, como mu. El primer índice de abajo es el que va sumado con el índice de arriba, que estoy multiplicando de la componente de B, o en este caso de T. Entonces, yo aquí puse el índice de suma como sigma. Entonces, aquí pongo sigma de este lado. Y luego, arriba, fíjense que es el índice de la componente del vector. Entonces, si aquí tenía yo el mu i, de ahí lo quité, aquí tengo que poner el mu i aquí arriba. Y esas son las primeras R sumas de este estilo. No. Queda exactamente así. Y bueno, como ven, ese fue muy optimista, esto no me quedó aquí. Los otros S términos, déjenme ponerlos con otro índice, con J igual a 1 hasta S, son de la misma estructura que los de acá arriba. Tienen un índice, tienen un signo menos porque esos son de índices abajo. La estructura es tal cual. Las componentes de T, dejo sin molestar todos los índices de arriba y luego van todos los índices de abajo, desde el I, desde el 1 hasta el J menos 1. Lo quito para hacer suma, luego me sigo al J más 1 y así continúo hasta el nu S multiplicado por los gamas. Y aquí es la misma estructura. El índice de hasta afuera es el índice de la derivada. Este sigue siendo mu.
Luego, el índice de arriba es el que va sumado con la componente del omega. En ese caso, el índice de arriba es el que va a ir sumado con la componente de t, que lleva con sigma. Y luego, el índice de aquí en medio tiene que ser el que quité de este lado, el nu j. Entonces ahora sí cierra, y todo eso ahora sí multiplicado por los elementos de la base. Entonces ahora sí, eso es la expresión general. Se entiende la estructura, cuál es el patrón y cómo leer la expresión ya explícitamente. Geométricamente la interpretación es la misma. La derivada del tensor t es la derivada de sus componentes más la derivada de la base. Como la base son un montón de productos de vectores y unoformas, es por eso que hay un montón de estos términos, porque pues estoy derivando Leibniz muchas veces. Es como el origen de estas cosas. ¿Sí? R, S otra vez. No, desde 1, porque este es el primer índice hasta el índice número R. Ujú, porque estoy derivando la base. Entonces, lo que tiene que ir moviendo es cuál es el índice que estoy sumando con los gamas. Entonces, a ver, evidentemente no vamos a utilizar, y tampoco les voy a dejar de tarea, utilizar esta expresión para cosas muy grandes. O sea, R y S no van a ser números muy grandes. Pero sí es importante saber utilizarla cuando R o S sean 2, por ejemplo. Eso sí va a ocurrir. Entonces, como que por lo menos cómo utilizarla para casos chiquitos particulares es muy importante que sí sepan. So, por ejemplo, más allá de las cuentitas, lo único que quiero es cómo para un R y S particular. Si T es de rango, por ejemplo, un 1,2, entonces a T yo lo puedo escribir como de hecho, quiero utilizar otra letra. Alfa, beta, nu. Parcial alfa, tensorial, de x beta, tensorial, de x nu. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se vería esa expresión cuando R es 1 y S es 2? ¿Cómo resumiríamos eso? Es un solo índice. Entonces, primero, recuerden, lo genérico. Salen las componentes de U, abro paréntesis y multiplico por la derivada de las componentes del tensor original. Esos términos siempre van. Esos de allí. Luego, lo importante es qué pasa con las sumas. Entonces, ahora sí, ¿cuántos índices tiene arriba el T? 1. Entonces, aquí de estos nada más hay un término, uno solo. ¿Ok? Entonces va signo más, van componentes de T y símbolos de la conexión. ¿Cómo? Como vemos los índices. Beta y nu son los de abajo, estos ahorita no les estoy haciendo nada. Entonces, estos ahorita los copio tal cual como van. Tengo que sumar el índice de arriba, porque eso es lo que dice la formulita de acá. Esta suma con los signos positivos, primero sumo los índices de arriba. Entonces déjenme poner un índice que no estoy utilizando en otro lado, sigma. Como les había comentado, a mí me gusta usar el índice sigma para sumas. Ese como que siempre lo dejo reservado cuando quiero utilizar este tipo de expresiones, para no confundirme. Entonces, este es el de suma. El de suma tiene que ir con el de abajo de los gamma. Gamma tiene que tener el que venía aquí arriba, que es alfa, y luego tiene que tener el mismo de la derivada, que es mu. Entonces ya acabé con todos los índices de arriba. Ya no tengo más. Ahora voy a la parte de los índices de abajo. ¿Cuántos índices abajo tiene T?
2. Hay dos términos con signo menos. El primero, T, gamma, y el segundo, con signo menos, T, gamma. Cierro paréntesis y son los elementos de la base. Parcial alfa, tensorial de x beta, tensorial de x nu. El único chiste es ir rellenando los índices de esos términos. Como estos son los de los índices abajo, el de arriba yo no le hago absolutamente nada. Entonces se queda igualito en los dos lados, alfa y alfa. ¿Sí? Tiene dos índices abajo, beta y nu. Entonces los tengo que ir intercalando. En este sumo con uno y en este sumo con otro. Déjenme que en el primero sea sumo con beta, nu lo dejo igual, y que este sea beta lo dejo igual y sumo con nu. ¿Sí? Ya que hice eso, los gamma solo tienen un índice arriba. Entonces solo puedo poner ese como índice de suma, que es lo que dice aquí. Entonces aquí va sigma aquí y va sigma aquí. Justo la dirección va al final, que es la derivada. Entonces ese va hasta acá y ese va hasta acá. Nada más me falta poner el de en medio. ¿Qué pongo en medio? El que quité. Aquí quité beta, entonces pongo beta. Aquí quité nu, entonces pongo nu. Y ya está. Esa es la expresión. ¿Sí? O sea, no está tan feo. Bueno, o sea, ya una vez que utilicen para calcular eso, a lo mejor sí, se van a aburrir después de un rato. Pero, o sea, sí se lee esto, es lo que quería que vieran. Cómo voy utilizando, cuántos términos con más, cuántos términos con menos y cómo voy rolando el índice. Eso es lo importante. Sí. Háganse un tecito, pónganse música relajante, que asegúrense de estar en su lugar feliz y pues sí se pueden hacer cuentas. O sea, porque si sí llevan rastro, pues son un montón de sumas y un montón de derivadas y multiplicaciones. Entonces, pues sí, sentarse y hacer la cuenta. Bien, entonces, vamos claros hasta acá. Ahora, por último, y ya nada más para utilizar lo mismo que está en el pizarrón, sin escribir mucho más. Igual que hicimos con la derivada covariante de vectores, pues puedo pensar en la derivada covariante de tensores. Derivada covariante. Es exactamente la misma idea. Le quitamos la dirección y dejamos el objeto abstracto, que está listo para comerse las direcciones. Exacto. Entonces, por lo tanto, ese objeto abstracto siempre va a ser un tensor de un rango muy específico. Si t es de rango r,s, para poder comerse el vector, pues la derivada covariante tiene que ser de rango r,s más 1. Entonces, la definición es, si t es de rango r,s, entonces su derivada covariante que denotamos como nabla t es, voy a poner esto de acá arriba, es de rango r,s más 1. Definida como, igualito que hicimos antes, la derivada covariante del tensor t es igual a, dejo sus espacios libres de vectores, de monoformas, perdón, le doy de comer el primer vector y eso por definición es igual a la derivada de t en la dirección de u. Lo mismo, es tal cual, una vez que es el objeto tal que una vez que yo le doy la dirección, llego exactamente el que ya estudiamos, este de aquí. Y entonces se sigue exactamente toda la misma construcción que hicimos para los vectores. Tal cual dedujimos de la derivada de b en la dirección de u, cuáles son las componentes de la derivada covariante de b, lo mismo podemos hacer aquí. Entonces, sin hacerlo formalmente,
Déjenme ya escribir cuáles son las componentes. Entonces, igual que antes, vean cuántos índices tienen que tener las componentes de la derivada covariante. Si quieren, déjenme empezar por acá arriba. Para el caso de los vectores, ¿se acuerdan que dijimos que eso lo íbamos a denotar como la derivada covariante de dirección de mu de b beta, algo así? Y dijimos, eso es igual a, quitamos la u, quitamos el paréntesis y quitamos el elemento de la base de acá arriba. Y esa fue la formulita para las componentes de la derivada covariante. Para la uniforme omega es lo mismo. Vamos a usar la misma notación de hace ratito. Va el índice mu de la derivada y luego va el índice beta de la uniforme. No es que estemos derivando las componentes, nada más como la notación para denotar las componentes. Y la expresión que se deduce de acá es quito el vector, quito el otro paréntesis y quito el elemento de la base. Y eso tal cual son las componentes. ¿Sí? Dos índices, en el caso de los vectores uno abajo y uno arriba, en el caso de las uniformes los dos van abajo. ¿Sí? Haciendo eso mismo acá, ¿cómo va a quedar? Quito elementos de la base, quito paréntesis, quito la u, y digo entonces que la derivada en la dirección de mu de las componentes, pongo las del tensor t, y eso, por definición, bueno, se puede mostrar que de acá se sigue que estas son las componentes. ¿Sí? Lo único que hice fue quitarle la dirección y simplemente extraer las componentes del objeto. Y entonces lo mismo aplica en el ejemplito de acá. Es exactamente la misma expresión. Misma idea. En términos de las componentes de la derivada covariante, yo hablaría de la derivada en la dirección de mu de el t alfa beta nu, y eso va a ser igual a borro u, borro paréntesis, borro elemento de la base, y es exactamente eso de ahí. Estas son las que nos va a interesar calcular, estas componentes. Va a quedar más claro ya que estemos viendo ejemplos explícitos, pero estas son las que vamos a estar usando. Ajá. Sí, todo el mundo ve la diferencia de lo que estaba escrito y lo que borré y ahora lo que está escrito. Creo que vale la pena también ponerlo como otro ejemplo, aquí abajito. De la fórmula que teníamos antes, cuando estábamos calculando la derivada en la dirección de u de un tensor t, ¿qué tal si ese tensor es de rango 0,0? Es decir, si es una función f. La fórmula general que estaba hace ratito, ¿cómo la usamos entonces? Es u, componentes, parcial, mu, componentes de la f, que pues nada más es la f, y como no tienen índices arriba ni índices abajo, pues aquí no va nada. ¿Sí? Lo que yo estoy diciendo es que entonces estoy definiendo un objeto que es la derivada covariante de f, que es sin la dirección. Eso, de acuerdo a esa definición de allá, es un tensor de rango r, s más 1. Es decir, si f es un 0, 0, esta cosa, nabla f, tiene que ser un 0,1. Insisto, la notación que estamos usando no es casualidad. ¿Qué cosa es nabla f? ¿Qué cosas sabían que era nabla f? El gradiente. ¿Cuáles son las componentes de este objeto? Sus componentes son parcial mu f, es una uniforme. Esta es la uniforme de f que estudiamos antes, la que dijimos que era el gradiente. Es decir, siguiendo esta notación, lo que estoy diciendo es que las componentes de la derivada covariante de f son las componentes de esta uniforme. Es decir, parcial mu f. Es decir, las componentes del gradiente de f. La derivada covariante coincide con su gradiente por las definiciones que dimos. Y ahí no tiene. Ajá, aquí no hay símbolos porque no tiene índices, no recibe ninguna corrección, porque justo acuérdense, estas son derivadas de la base. Aquí el punto es, ¿qué base? ¿La función constante igual a 1? O cualquiera, la que sea. No hay corrección de ese lado. Entonces,
A eso me refiero con quitamos la dirección y solamente dejamos el objeto abstracto. Igual que aquí. Una cosa es la derivada de f en la dirección de u. Eso es u producto punto gradiente, que es justo esto de aquí arriba. Quitando el u por completo, nada más me queda el gradiente. La derivada covariante de f en nuestro nuevo lenguaje. Lo mismo acá. Quitando la u, me queda la derivada covariante de t, que es esta expresión. Estas son sus componentes, igual que allá son las componentes del gradiente. ¿Sí? Eso significa esto, y eso significa eso de allá. Entonces, esas expresiones generales son las que vamos a usar de aquí en adelante, las de las componentes de la derivada covariante. ¿Dudas? Porque como le estoy quitando el vectorcito, entonces necesita un espacio más para poder comerse ese vectorcito. Igual que allá para el gradiente. Por eso el gradiente de una función f no es otra función, porque tiene que poder comerse un vector para tomar la dirección. Aquí análogo. La próxima clase vamos ya a utilizar todas estas expresiones para, y ahora sí empezar a caminar hacia calcular curvatura. El primer paso es de todas las conexiones que hemos visto, porque recuerden que hasta ahorita estos símbolos los hemos manejado completamente genéricos. Es de, pues ahí están, alguien me los dio y ahí están. Yo estoy conectando los espacios, las bases, como se me venga la gana. Lo que vamos a hacer la clase siguiente ya es elegir una conexión específica. En relatividad se elige una. Y vamos a deducir cuál es y cómo calcularla la próxima clase. Una pregunta, en este caso, los símbolos que están tratando la conexión pueden ser los que... Hasta este momento sí, lo que sea, da igual. Siempre porque estamos definiéndolo en términos de propiedades que estamos imponiendo que cumplen. Y de ahí dedujimos estos. Entonces, la próxima clase fijamos conexión. La conexión de Levi-Civita, que es lo que hacemos en relatividad, con los símbolos de Christoph. Entonces vemos eso el jueves.